Muy buenas, bienvenidos a este análisis visual donde vamos a intentar resolver uno de los rompecabezas más extremos y la verdad más alucinantes de la mecánica de fluidos aeroespacial. Hoy vamos a enfrentar a la matemática pura y dura contra la cruda realidad de la ingeniería de cohetes. Y todo esto para responder a una sola pregunta que literalmente supone la diferencia entre un aterrizaje perfecto y una explosión catastrófica. Así que preparad los apuntes porque arrancamos. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Imaginad la escena, un cohete de cientos de toneladas cayendo a plomo hacia la Tierra. Segundos antes de estamparse contra el suelo, necesita encender sus motores para frenar en seco, en lo que llamamos el encendido de aterrizaje. Pero aquí viene el problema de vida o muerte. El tanque está prácticamente vacío. Si en ese microsegundo crítico el motor aspira una burbuja de gas en lugar de líquido puro, se apaga. Punto. Necesitamos un flujo constante, superdenso y a una velocidad de vértigo, justo cuando nos queda la cantidad mínima de combustible. Entonces, ¿cómo narices se logra algo así? Bueno, pues todo empieza con la física clásica. Hablamos de la ley de Torricelli. Esta ecuación, que es súper elegante, nos dice básicamente que la velocidad a la que un líquido sale por un agujero en el fondo depende de una sola variable, la altura de la columna de líquido, esa z de la fórmula. O sea, da exactamente igual si tu tanque es ancho como un campo de fútbol o estrecho como una cañería. Lo único que empuja el fluido hacia abajo con verdadera fuerza es la altura del líquido sobre el agujero. A más altura, más presión y, por tanto, más velocidad de salida. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la forma del tanque dicta por completo cómo se comporta ese fluido. Para entenderlo, vamos a montar un pequeño duelo teórico. En una esquina, el tanque cilíndrico estándar de toda la vida. Sus paredes bajan rectas, manteniendo la misma superficie desde arriba hasta abajo. Y en la otra esquina, el cono invertido, que es como un embudo gigante donde el espacio se va haciendo más y más estrecho a medida que bajamos. Sobre el papel, estas dos geometrías reaccionan a la gravedad de formas totalmente opuestas. A ver, para que el duelo sea justo, tenemos que igualar las condiciones iniciales, ¿no? Pensad por un momento en el típico cucurucho de helado, lleno hasta arriba. Si ese helado se derritiera de golpe y volcáramos el líquido en un vaso cilíndrico que tuviera exactamente el mismo ancho y la misma altura que el cucurucho, pues el líquido apenas llenaría una tercera parte del vaso. Matemáticamente hablando, el volumen de un cono es exactamente un tercio del de un cilindro con esas mismas dimensiones. Claro, y aquí topamos con una paradoja enorme. Si queremos que esto sea una pelea justa y comparar ambos tanques usando exactamente la misma cantidad de combustible, o sea, la misma masa, no nos vale usar un cono y un cilindro que midan lo mismo. ¿Qué va? Para igualar la capacidad del cilindro, nuestro cono tendría que estirarse una barbaridad hacia arriba, convirtiéndose en un armatoste 3 veces más alto. Un cono 3H, por llamarlo de alguna manera. Y claro, este cambio tan bestia altera toda la dinámica del vaciado. Y esto ilustra a la perfección lo que pasa cuando abrimos las válvulas de golpe. Si os fijáis en la línea roja del gráfico, la que representa a nuestro cono gigante, vemos que la altura del líquido se desploma casi en vertical al final. ¿El motivo? Pues que a medida que el nivel baja, la superficie se vuelve minúscula. Queda tan poca masa en esas capas inferiores que la gravedad, literalmente, lo arranca todo hacia afuera en una fracción de segundo. Los cálculos no engañan. Este cono vacía la misma masa casi el triple de rápido que el cilindro azul. Es como un drenaje infinito, un latigazo final espectacular. Pero bueno, a pesar de esta increíble ventaja teórica, sabemos que la física de pizarra y la ingeniería del mundo real a veces ni se hablan. Y es que intentar construir ese gigantesco cono para igualar la masa del cilindro no es que sea difícil, es que es una pesadilla absoluta. Es el momento en que rompemos la pizarra matemática y nos damos de bruces contra los límites reales del acero. Porque, vamos a ver, si analizamos fríamente la viabilidad de ese cono súper alto, el invento se cae a pedazos. Primero, por la presión hidrostática. Al ser 3 veces más alto, la punta inferior tiene que aguantar unas presiones descomunales, lo que nos obligaría a usar un acero tan grueso que el cohete ni siquiera despegaría del suelo por el peso. Segundo, la estabilidad. Con el 70% del peso del combustible ahí arriba, en la mitad superior, nos queda un cohete tan cabezón que cualquier ráfaga de viento lo volcaría sin remedio. Y tercero, fabricar y soldar anillos de acero que se van encogiendo de esa manera es carísimo y estructuralmente mucho más débil. Así que, si ponemos todo esto en una balanza, el veredicto es indiscutible. El cilindro gana por goleada a la hora de almacenar combustible pesado. Es eficiente, te permite usar acero finito para ahorrar peso, es súper compacto y al tener el centro de gravedad tan bajo es increíblemente estable. Nuestro cono gigante, en cambio, se queda en eso, un juguete matemático curioso pero totalmente inviable para volar. El cilindro, sin duda, es la herramienta de los profesionales. Pero ojo, que la historia no termina aquí. Aunque el cilindro es genial para subir, ¿os acordáis de nuestro problema de vida o muerte para aterrizar? Cuando un cilindro está en las últimas, esa base tan ancha y plana
es nuestra peor enemiga. Si el cohete hace una maniobra brusca, como la famosa maniobra de volteo, el poquito líquido que queda empieza a chapotear salvajemente y se va hacia los lados, alejándose del tubo de succión central. Y claro, el motor acaba tragando gas a presión y fin de la partida. Y aquí es exactamente donde entra en juego la genialidad de la ingeniería aeroespacial moderna, algo que vemos muchísimo en empresas como SpaceX. Resulta que no hay que elegir entre mamá o papá, no hay que quedarse solo con el cilindro o el cono, hay que combinarlos. Usamos el cilindro fuerte y grandote para la fase 1, el ascenso a lo bestia donde solo nos importa el volumen total. Y para la fase 2, ese aterrizaje de precisión, introducimos una estructura interna con forma de cono, una especie de vejiga o tanque colector, para exprimir hasta la última gota. En serio, esto es un auténtico golpe maestro. La elegancia de esta solución es que cambias la geometría del fluido por dentro, pero dejas intacta la eficiente geometría del acero por fuera. Es, literalmente, meter un embudo invisible ahí dentro. Al poner esta estructura cónica en el interior del gran tanque cilíndrico, estás obligando a que todo ese líquido vital se concentre justo en la salida, sin importar cómo se mueva el cohete. O sea, el punto clave aquí es la división del trabajo. La cáscara cilíndrica exterior se lleva todos los golpes, soporta las presiones extremas y el estrés aerodinámico. Y gracias a que el exterior hace el trabajo sucio, nuestro cono interior no tiene que ser de acero pesado. Puede hacerse de materiales ultraligeros, porque su única misión es esculpir el líquido, evitar el dichoso chapoteo y asegurarse de que Torricelli juegue a nuestro favor, multiplicando por 5 el caudal en el último segundo. Fuerza bruta por fuera, cerebro por dentro. Al final, resulta alucinante pensar que la respuesta a uno de los mayores dolores de cabeza de la ingeniería de cohetes se reduzca a lo mismo que harías en casa, usar un cubo grande para llevar el peso y un embudo pequeñito para apuntar bien. Así que nada, la próxima vez que tengáis un embudo en la mano, preguntaos, ¿estoy a punto de cambiar el aceite al coche? ¿O estoy aplicando el mismísimo principio de ciencia espacial que hace aterrizar cohetes desde el cielo? Ha sido un placer acompañaros en este repaso. ¡Hasta la próxima!